Bienvenidos a la segunda historia de Fútbol para Millennials. Hoy vamos a hablar de la gira del Genoa en 1923. Sí, el equipo de Matteo Retegui hace 100 años estuvo de visita en nuestro país y su paso fue todo un acontecimiento. Corría 1923 y desde la visita del Torino en 1914 no había llegado al Río de la Plata otro equipo italiano. La importancia de la visita radicó en que al momento de su venida, el Genoa era el campeón vigente e invicto de Italia. El Genoa, un club fundado por empresarios portuarios y navieros británicos, revolucionó a la ya pujante comunidad italiana existente en nuestro país. Allá por principios de la década de 1920, era el equipo más grande de Italia, decano del calcio, el más popular y ganador del país. A bordo del transatlántico Principessa Mafalda se inició la larga travesía hacia el Río de la Plata. Genoveses en Buenos Aires. La mañana del 16 de agosto en 1923 fue el desembarco. Visitaron al embajador local y al mausoleo de Manuel Belgrano hasta llegar al Hotel Savoy, donde se hospedó la delegación. La marca Fiat, que ya estaba radicada en nuestro país desde ese mismo año, entregó al club italiano 7 modernos 515 para que puedan moverse por la ciudad. El contrato de la visita estipulaba que el Genoa recibiría el 25% del total recaudado. El domingo 19 de agosto se disputó el primer match con un lleno absoluto. El clima acompañó la jornada, en el emblemático estadio del Sportivo Barracas. El primer encuentro fue ante el combinado de zona norte. Con gol de Poli May, el team del norte ganó por 2-1. En este partido se disputó una copa donada por el Giornale d'Italia y medallas doradas por el Instituto Biológico Argentino. El 2 de septiembre de 1923 fue el turno del segundo partido luego de 2 postergaciones obligadas por el mal tiempo. Esta vez el rival sería el combinado de zona sur, para disputar una copa donada por el nuevo Banco Italiano. La lluvia caída durante el encuentro solo cesó momentáneamente y eso llevó a que apenas 2.000 espectadores concurrieran al field del Sportivo Barracas. Los italianos obtuvieron el único gol del encuentro a los 22 minutos. El Genoa jugó mejor que el día de su estreno, sorprendiendo agradablemente los pases de los forwards a pesar de encontrarse muy barrosa la cancha. Más tarde, el 6 de septiembre, el Genoa se presentó en Montevideo y jugó ante un representativo de la Asociación Uruguaya que lo derrotó por 2-1. El último encuentro de la gira del Genoa se jugó el 9 de septiembre de 1923 contra un team combinado de la Asociación Argentina. Asistieron unas 20.000 personas, encontrándose en el palco el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores y el de Guerra. Los argentinos formaron con Tesorieri, Vidoglio, Mutis, Medici, Sereni y Solari. Lo hizo Miguel, Tarascone, Izagarri y Onsari. El Genoa jugó con Pra, Becchi, Bellini, Barbieri, Burlando, Romano, Neri, Balonzieri, Santamaría, Moscardini y Girani. Antes de iniciar el partido, ambos cuadros se colocaron en 2 filas paralelas, entrando entonces al campo el presidente de la República, Marcelo T. de Alvear, quien dio el puntapié inicial. El partido fue 1-1. Aquel encuentro terminó empatado en un gol. La magnitud de la gira fue tal que la misma fue filmada y se conserva hasta hoy día. La visita fue un acierto histórico, visto a la larga, tanto en lo deportivo como en lo recaudatorio.